hermanos, como siempre, le voy a pedir que abra su Biblia al Evangelio de Marcos y vamos a estar en el capítulo 4, Marcos 4, 26 al 29. Si se pone de pie cuando lo encuentre para darle lectura a la palabra de Dios. Dice el pasaje de esta manera, Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oremos. Padre bendito, te damos la honra y la gloria a ti siempre, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a continuar adelante, Señor, aquí en esta esquina, Señor, anunciando tu palabra, Señor, y también siendo un buen testimonio a las personas a nuestro alrededor, Señor. Bendice cada uno de tus hijos, Señor, que ha hecho el esfuerzo por presentarse aquí, por estar aquí, Señor. Te rogamos, Señor, tus bendiciones sobre cada uno de ellos. Sana a los que no se sienten bien, Señor. Dales esa salud que necesitan, Padre, para que puedan servirte mejor, Señor. Y también que esas bendiciones, Señor, lleguen hasta sus familiares, Señor, también. Y aquellos que no te han conocido, que un día conozcan a Cristo Jesús también como su Salvador, para que puedan tener salvación y vida eterna, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, a nosotros, de poder compartir, Señor, tu santa palabra con las personas. Te rogamos, pues, Señor, que nos sigas usando, que sigas ayudándonos, Señor, a continuar adelante, avanzando tu santo reino, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Avanzando el reino de Dios. El Señor Jesucristo usó parábolas para hacer más entendibles las verdades espirituales que Él quería que sus oyentes comprendieran. En esos tiempos del Señor, cuando Él anduvo aquí en este mundo, casi todos estaban familiarizados con la agricultura, con el trabajo de la tierra, con sembrar y producir alimentos de la tierra. Por eso es que Cristo habla de estas cosas con las cuales sus oyentes se identificaban. En esta parábola, es una parábola corta, Cristo nos habla de un sembrador, nos habla de una semilla y de la tierra donde se siembra la semilla. Ahora, si usted ha leído la parábola del sembrador, esta no es la parábola del sembrador, usted ya sabe cuál es. Si usted la ha leído, puede entender mejor lo que Cristo quiere comunicarnos aquí. Cristo dice, aquí en el pasaje que leímos, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego ahí empieza a decir el resto de la parábola. Hoy veremos, hermanos, el proceso necesario para avanzar el reino de Dios. Todo empieza con una persona. Todo empieza con una persona. Y es lo que vamos a estar viendo paso a paso. Versículo 26 dice, decía además,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre, o puede ser una mujer, o pongámoslo una persona, echa semilla en la tierra. Entonces, nuestro primer punto, tiene que haber un sembrador o sembradora disponible. Porque puede haber muchos sembradores, pero no todos están disponibles. Tiene que haber un sembrador disponible. ¿Para qué? Para avanzar el reino de Dios. La palabra de Dios dice, y ya lo leímos, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces nos damos cuenta que para avanzar el reino de Dios tiene que haber alguien disponible, alguien que se ponga en las manos de Dios y que tenga el deseo de trabajar para que almas conozcan a Cristo. La tarea, hermanos, no es fácil, pero hay una recompensa. La tarea es difícil, sí, pero hay una recompensa del Señor. Mire, vaya conmigo al Salmos 126. Salmo 126. Y nos vamos a dar cuenta que no es fácil. Salmo 126, 5 al 6. Dice la palabra del Señor: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay recompensa para el sembrador. Irá andando y llorando. Cuando usted comparte la palabra de Dios, cuando usted siembra la semilla en la tierra, en los corazones de las personas, es difícil porque a veces no quieren escuchar. A veces rechazan y no quieren saber de lo que les estamos hablando. Y a veces son nuestros propios familiares. Y eso causa que la persona llore. ¿Por qué? Porque le duele ver el rechazo a la palabra de Dios. Así que todo empieza con una persona que está dispuesta a incomodarse por sembrar la semilla en los corazones de las personas. Para hacer esto, hermanos, se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio de su tiempo, amor por las almas y agradecimiento al Señor Jesucristo por haberles salvado. ¿De gracia recibimos? De gracia debemos de dar. ¿Puedo prender el aire? De gracia recibimos, de gracia debemos de dar, hermano. Mateo 10:8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos. Esto fue cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a sus alrededores a anunciar el reino de Dios. Y dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. El asunto aquí, hermanos, es que es aquí al final. De gracia recibimos todo lo que tenemos, hay que dar de gracia. ¿Okay? No aplique esto a usted y va a decir, bueno, pues aquí Cristo le mandó a sus discípulos que resucitaran muertos, voy a ir a resucitar uno. No es eso, ¿verdad? Eso fue para que las personas que escuchaban la palabra de Dios, el Evangelio, en esos tiempos cuando el Señor los mandó a los discípulos, esas señales eran para que ellos creyeran que estos hombres eran enviados por Dios en realidad.
porque no había otra forma de comprobar que ellos venían de Dios. Por eso es que por señales ellos comprobaban esto. Ahora no necesitamos eso porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quiere comprobar que alguien que viene de Dios, que habla de Dios? Compruébelo abriendo la Biblia, así como los cristianos de Berea, y ahí usted se va a dar cuenta, ¿es de Dios o no es de Dios lo que están diciendo? ¿Okay? Entonces, el punto aquí que les quería enseñar, de gracia recibimos, hermanos, de gracia debemos de dar. ¿Cristo nos salvó o no? ¿Está usted completamente segura que Cristo le salvó? Qué bueno. Cristo nos dio una vida nueva. Decimos que todo le pertenece a Él. Oh sí, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece. Pero cuando se trata de cederle el control de nuestras vidas, ahí no queremos. Ahí no, Señor, aquí no te metas. Aquí no te metas. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo leer tu palabra, puedo orar, pero aquí, en esta área, no. Aquí no te metas. Aquí, tú no te metas a controlar a mi esposa. No, yo la controlo a ella. O al revés, ¿verdad? No, hermanos. Si usted le da el control al Señor, déselo todo. Y que Él sea el que lleve el control de su vida, de su vida. No queremos. Porque no nos gusta dejarle el control a otro. Queremos nosotros seguir dirigiendo nuestras vidas, pero si quiere ser usado o usada por Dios, debe permitir que Él le dirija y que Él le use. Si no, hermanos, no le busquemos por un lado o por el otro, no le busquemos. Si no nos humillamos delante de Dios, si no le damos el control a Él, no nos puede usar. Vamos a dar dando vueltas y vueltas y vueltas y no nos puede usar Dios. Isaías 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a tomar el versículo 7 al 9. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpia tu pecado, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El Señor anda buscando hombres y mujeres que respondamos así como Isaías respondió. Heme aquí, envíame a mí. Es más fácil quejarnos de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Usted dice, es que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar el mundo. No podemos cambiar a todo el mundo, pero podemos, con la ayuda de Dios, darle el evangelio a una persona y esa persona cambia. Cristo cambia su vida y uno por uno, así vamos avanzando el reino de Dios. No podemos nosotros cambiar la ciudad o el país, pero podemos cambiar el rumbo de una persona cuando le presentamos el evangelio. Y obviamente sabemos que no somos nosotros los que los cambiamos, pero Dios nos usa así como este hombre que cuando dice, cuando un hombre echa semilla en la tierra, o sea que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, o como cuando una mujer echa semilla en la tierra, o una mujer o un hombre anuncian la palabra de Dios al corazón de las personas.
Entonces, para que el proceso se lleve a cabo, también debemos de entender que la responsabilidad, nuestro segundo punto, la responsabilidad del sembrador, hermanos, es sembrar. Sembrar. No hacer germinar la semilla. Tenga cuidado en esto. Porque a veces nosotros queremos hacer germinar la semilla. Eso no nos corresponde a nosotros. A veces damos el evangelio a las personas y queremos que se salven en ese momento. Cierra los ojos. Pero ¿y por qué? Tú cierra los ojos y acepta a Cristo. Y ya. Lo van a hacer, pero porque nos vayamos. No, hermanos. Nuestro trabajo es compartir el evangelio con gracia. Con gracia. Dejar que ellos nos den su punto de vista, dejarlos hablar, porque a veces compartimos el evangelio como los vendedores, y bla 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 bla, y bla bla bla, y los mareamos y los traemos como con los ojos volteados y ok, ya dime qué tengo que hacer. Pues recibe a Cristo y ya, pues lo hago, pero para que ya te vayas. No, compartamos el evangelio con gracia. A ver, ¿qué piensas tú de esto? No, pues yo creo que esto y esto. Y déjelos hablar y luego usted con la Biblia dígales lo que dice la palabra de Dios. Y si no se convierten, no se enoje, déjelos. No es nuestro trabajo convertirlos. Eso es el trabajo de Dios. Amén. Una vez, el versículo 27 de Marcos 4 dice, hablando del sembrador, del hombre que siembra la semilla, dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿A cuánto les gusta sembrar semillitas por ahí? Qué bonito es, ¿no? En mis últimos años, es mi pasatiempo, mi hobby. Todos tenemos. No vaya a decir, el pastor no hace nada, mira, se la pasa. No, todos tenemos un tiempecito donde le dedicamos a algo más, ¿verdad? Prefiero, en vez de estar viendo televisión o otras cosas, en mi tiempo libre, óigalo bien, en mi tiempo libre, pues por ahí me gusta plantar, sembrar cositas por ahí, plantitas. Y qué bonito cuando usted pone una semillita ahí, la cubre de tierra, la riega, y pasa un día, pasa 2 días. Algunas no germinan, hermanos. Algunas va uno a ver, no, pues pasó un mes y nada. Pero hay otras que crecen, brota una plantita. Y usted la sigue regando, y luego crece más, y da flor, y usted le sigue regando. Y al último, ese fruto. Qué precioso, ese tomate bien rojito, así, que usted lo corta y se lo come. Nada comparado con lo que venden allá afuera. Nada de químicos, nada de otras cosas. Y qué bonito, hermanos, es ver el fruto. Después de que usted se esforzó, cuidó esa plantita y ahora lo está disfrutando en su mesa. O ese pepinito así, bien sabroso, bien... Ya tiernito, dice mi esposa. Ya me dan ganas de ir a buscar un pepino por ahí. Entonces, vemos, hermanos, que una vez que el sembrador echa la semilla en la tierra, su trabajo se ha completado. Porque por más que se esfuerce, por más que se afane, él no puede acelerar el proceso de germinación de la semilla. Esto está fuera de su control. Así que le voy a dar un consejo, hermano. Duerma tranquilo, duerma tranquila. La semilla a su tiempo va a germinar. Va a brotar una pequeña plantita y va a crecer y dar fruto. Y usted se va a gozar una vez que vea el fruto de su trabajo. En la parábola del sembrador se nos dice que la tierra es el corazón de los hombres.
La tierra es el corazón de los hombres. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador, la persona que anuncia la palabra. ¿Se recuerda cuántas veces usted escuchó la palabra antes de ser salvo o salva? Tomó varias personas de las cuales escuchamos el Evangelio antes de venir a Cristo. Fueron varias personas que sembraron la semilla, sembraron ahí la semillita y no germinaba. No producía nada, pero llegó un día que esa semillita germinó y dio fruto en su corazón. Por eso está aquí. Si no estuviera ahí afuera, haciendo otras cosas o no haciendo nada. Pero qué bueno que está aquí. Así que vemos cómo, aunque el sembrador no pueda, yo dije que el sembrador una vez que siembra la semilla no puede hacer nada, pero aunque el sembrador no puede acelerar el proceso de germinación de la semilla, hay algo que sí puede hacer el sembrador o la sembradora, le voy a decir. Puede regar la semilla. Puede echarle agua para que no muera la semilla en tierra seca. Recuérdese, tenga presente siempre, la tierra es el corazón de las personas a las cuales le hemos dado el Evangelio o la palabra, que es la semilla. Entonces, usted puede regar esa semillita, puede echarle agua para que esa semilla que cayó en tierra seca vaya germinando. El agua con que riega el sembrador, fíjese bien, el agua con que siembra el sembrador son las lágrimas que derrama por aquellos a los cuales les ha anunciado su palabra. Especialmente si son sus familiares o son sus hijos, sus padres o hermanos en la carne o amigos incrédulos. ¿Ha llorado por ellos? ¿Le concierne en su corazón que si mueren hoy y no tienen a Cristo van a ir al infierno? ¿Ha llorado por ellos? ¿Ha gemido delante de Dios por sus hijos, por sus hermanos, sus padres? ¿O ya los dejó ahí? Riéguelos, riegue la semilla con sus lágrimas. Ore por ellos, llore por ellos, confíe que la semilla está germinando en sus corazones. Poco a poco, pero no los deje, no se olvide de ellos. Siga usted orando y pidiendo al Señor. Isaías 55. Y vamos a tomar versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es palabra del Señor. No volverá a Él vacía la palabra. Esa semilla que usted sembró, ahí está, hermano. Aunque parezca que no, ahí está, y poco a poco va a ir germinando. Confíe en el Señor, Él sabe lo que está haciendo. Puede regresar a Marcos capítulo 4. Puede regresar y vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 28. Y de aquí nos sale nuestro tercer punto. La tierra es la que hace germinar la semilla. Dice el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga
después grano lleno en la espiga. La tierra, Cristo les explicó a los discípulos la parábola del sembrador y les dice que la palabra se sembró en los corazones de las personas. Entonces entendemos que la tierra donde se siembra la semilla o la palabra es o son los corazones de los hombres. Dice, déjame ver el versículo 15 de Marcos 4, versículo 15, cuando él está explicando la parábola del sembrador. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿Dónde? En sus corazones. En sus corazones. Vemos aquí al principio de esta parábola que nos dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y luego ahí sigue diciendo la parábola las diferentes clases de tierra en la cual cayó la semilla, que son, como dice aquí, los corazones de los hombres. Así como hay diferentes clases de tierra, algunas tierras son áridas, como en los desiertos, es pura arena, ¿verdad? Puro desierto, no hay nada ahí. Son tierras áridas donde no crece nada. Otras son tierras donde la maleza es espesa, ahoga la semilla que se siembra en ella. Pero hay tierra fértil también, donde es fácil para que la semilla germine. Así también son los corazones de las personas. Pero debemos confiar en que hay poder, hermanos, en la palabra de Dios, que quebranta el corazón más duro o la tierra más árida, más seca, para que la semilla germine. Usted siembre, sembremos, hermanos, y no importa que veamos que la persona no nos hace caso o que se burla, usted siembre la semilla y confíe en que Dios está trabajando, que Dios está haciendo su parte, Dios está a su lado cuando usted está sembrando la semilla. Jeremías 23. Y vamos a tomar el versículo 29, Jeremías 23, 29. Dice la palabra del Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Martillo que quebranta la piedra. Ese corazón duro. La palabra de Dios la quebranta, la quebranta. No me diga que no, porque le quebrantó a usted, me quebrantó a mí. Que éramos, algunos de nosotros, éramos duros. No queríamos escuchar la palabra de Dios. No queríamos que Cristo dirigiera nuestras vidas. Y esa palabra que alguien nos dio un día, esa palabra que alguien sembró en nuestros corazones, nos quebrantó, nos quebrantó. Hemos escuchado varios testimonios aquí de cómo Dios quebrantó su corazón para acercarlo al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es como un martillo que quiebra la piedra más dura. Algunos de nosotros no necesitamos un martillo, necesitamos un marro, ¿verdad? Porque estaba duro el corazón, pero para el Señor no hay imposibles.
Por eso estamos aquí, hermanos. Es Dios quien ablanda la tierra para que produzca crecimiento. Por eso, una vez que hagamos nuestro trabajo de sembrar la semilla y que la reguemos, fíjese, no me malentienda, no voy a decir, pues dijo el pastor que la regamos, no. Que reguemos la semilla, hermanos, ¿ok? Que no la reguemos. Que reguemos con lágrimas, orando a Dios por ellos. Confiemos en que Dios va a usar la palabra sembrada en sus corazones para atraerlos a Cristo para salvación de sus almas. Usted, como le dije anteriormente, usted ni yo podemos hacer nada para que una persona se arrepienta. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? No es el cristiano. No confundamos nuestra responsabilidad o nuestro trabajo. Nuestro trabajo es nomás sembrar, hablar de la palabra. Y también ahí le va algo más. También dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio. Lo peor que un cristiano puede hacer, hermanos, es hablar del Evangelio y dar un mal testimonio. Eso es lo peor que puede hacer, porque las personas, la persona no escucha nada de lo que dice. Lo que está escuchando son sus acciones, son su comportamiento. Eso es lo que están viendo ellos y dicen: yo no quiero nada con Cristo, no quiero ser como tú. Entonces sí hay algo que podemos hacer: orar por ellos, hablarles la palabra y darles un buen testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, para llevar a cabo su obra, para avanzar el reino de Dios. Hebreos 4:12, ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Yo sé que la mayoría se lo sabe. ¿Qué dice? Que habla de la palabra de Dios. No, así. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios ok, entre todos aquí completamos el versículo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. No es nadie más. El viernes de oración les di un testimonio, un pequeño testimonio, no sé cuántos se recuerdan, no se lo voy a decir otra vez, pero los que se recuerdan ya saben cómo lo que pasó, y Dios no me dejó, y me hizo que hiciera algo que pues le iba a glorificar a Él. Quizás en otra ocasión les digo. Ok, vamos a continuar, hermanos. Por último, veamos nuestro último punto en el versículo 29 de Marcos capítulo 4. Es que la semilla, cuando germina, crece, espiga y da fruto. Dice el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Porque la siega ha llegado. Es interesante cómo el Señor Jesucristo hace esta analogía
de la tierra, la semilla, el sembrador, con el corazón de los hombres, la palabra de Dios, y el creyente que siembra o hace la obra de Dios al anunciar el evangelio de salvación a las almas perdidas. En todo esto que hemos visto, podemos estar seguros que todo lo que hacemos para el Señor está prosperando. Todo lo que hacemos para el Señor está prosperando. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. Estamos avanzando el reino de Dios en este mundo. Usted dice, pero yo no he compartido con alguien y se ha salvado. Siga adelante, siga adelante. Viva para el Señor Jesucristo. Que su testimonio sea un testimonio santo delante de ellos. Y Dios le está usando, pero también usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. De compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual Dios usa para que las personas se salven. A veces decimos, no, pues la persona que se va a salvar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué orar por ellos? ¿Para qué compartir el Evangelio? Dios los va a salvar, a los que va a salvar y a los que no. Aunque les compartamos, no. Si compartimos, hermanos, si no lo hacemos por otra razón, debemos de hacer por obediencia al Señor Jesucristo, que nos dijo, ir y predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos lo que nosotros pensamos o lo que Dios dice en su palabra? No, ¿para qué lo hago? Hágalo. Sea obediente al Señor Jesucristo. Usted sabe y yo sé, cuando el Espíritu Santo hay una persona enfrente de nosotros o está por ahí, o un amigo, una amistad, y el Espíritu Santo le está diciendo a su corazón, le está diciendo, compártele, háblale de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Dice, lo voy a dejar que otra persona lo haga. O al cabo ya le compartí una vez y no quiso. Si el Espíritu Santo le está dando esa convicción de que le hable, es por algo. ¿Por qué? Porque también le está hablando a la otra persona. Y usted no puede saber si ese es el momento cuando usted comparte el Evangelio con la persona y Dios y el Espíritu Santo le está dando convicción al pecador. Usted no sabe si se va a arrepentir en ese momento. Se está perdiendo, hermano, hermana, de una bendición bien grande, de un gozo que no se puede expresar al ver cuando una persona pone su fe en Cristo y que Dios le usa a usted para que esa persona se arrepienta. Hay gozo, hay gozo delante de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, pero también hay gozo cuando usted comparte el Evangelio y la persona se arrepiente. Y luego usted después la ve crecer, la ve madurar y sigue adelante. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces vemos que, hermanos, que nosotros no podemos hacer que la semilla germine. Esto solamente lo puede hacer Dios, es el que produce el crecimiento. Pero también debemos de reconocer que todo este proceso no es fácil, porque nos estamos enfrentando a un enemigo poderoso que trata siempre de impedir que el reino de Dios avance en este mundo, que trata por todos los medios de obstaculizar el crecimiento de la obra de Dios.
o que aún trata de imitar lo que solo Dios puede hacer. El enemigo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. El enemigo trata de impedirnos, pero recuérdese, Dios está con nosotros. El enemigo trata de imitar la obra de Dios, pero Dios es el que conoce. Él conoce las intenciones y los corazones de las personas. Mateo 13. Mateo 13, 24 al 29. Esta es otra parábola y habla también de plantas, ¿sí? y tierra. Y miren que podemos usarla también aquí en esto que estamos viendo. Dice el 24 al 29, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En el mismo campo crecía la cizaña y el trigo. Y yo no conozco estas plantas, pero dicen que son idénticas. No se pueden diferenciar hasta que da fruto, hasta que está la espiga. Entonces se hace la diferencia entre una y la otra. El trigo, pues da el trigo, da el fruto, y la cizaña, pues es pura hierba. Es lo que hace el enemigo también. Trata de imitar lo que Dios solamente puede hacer. Y le voy a decir, le voy a contar, me voy a confesar otra vez, después de tantas veces, ¿verdad? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, hermanos, los primeros días, los primeros un par de 3 meses por ahí, nadie podía diferenciar entre cizaña y trigo. Le voy a decir por qué. Porque yo me ponía mi corbata, me agarraba mi Biblia y estaba en todos los servicios en la iglesia. Ahí estaba atento, pero atento a las muchachas. Quería una novia cristiana. Era cizaña. Si en ese tiempo hubiera venido el Señor Jesucristo, hubiera pasado como lo que dice aquí: la cizaña en manojos y el fuego. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor agarró mi corazón y dije: Señor, perdóname, ¿por qué estoy haciendo mal? Y fue tanta mi convicción que me dio que, mire, yo quería casarme, hermano. Pero quería casarme con una esposa cristiana, ¿verdad? Pero fue cuando yo reconocí mi maldad, porque era maldad. Le dije: Señor, si quieres que nunca me case, está bien para mí, está bien, yo te voy a continuar contigo. ¿Por qué? Porque estoy agradecido por haberme salvado.
no importa si no me das una esposa. Y pasaron años, hermanos, años. Y ya como que andaba diciendo, no, Señor, siempre sí. El punto aquí, hermanos, es de que yo era cizaña en medio del trigo. Y eso es lo que aquí nos advierte el Señor Jesucristo. Miren, el reino de Dios va a seguir avanzando. Nadie puede impedirlo. La palabra de Dios seguirá siendo anunciada a las almas perdidas para arrepentimiento y perdón de pecados. La semilla germinará en sus corazones y llevará fruto, y habrá recompensa de Dios para cada uno de aquellos que se pusieron en sus manos. Dice el versículo Mateo 13:30. Vaya conmigo a Mateo 13:30. Dice la palabra del Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo somos todos los creyentes. Y el Señor nos va a recoger en el tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque esa semillita cayó en nuestro corazón, germinó, creció y dio fruto. Hermanos, el proceso sigue siendo el mismo. Eso que hicieron con usted, que hicieron conmigo, hagamos nosotros lo mismo. Nos hablaron de Cristo, por eso creímos en Cristo. Ahora nos toca a nosotros. El Señor Jesucristo nos compara con pescadores de hombres. Nos compara con sembradores. Pero a veces el pescador ya no quiere ir a pescar, mejor prefiere comprarlo. ¿Para qué tanto tiempo? ¿Para qué gastar tanto tiempo allá y tanto trabajo y el sol y todo? No, mejor lo compro. Así somos nosotros a veces como cristianos. ¿Para qué esforzarme? Que sea otro, que vaya. Señor, como dijo un hermano, Señor, heme aquí, envíalo a él. O somos sembradores, pero no queremos sembrar, no queremos llenar esa responsabilidad que Cristo nos dio. Usted, hermano, usted, hermana, es sembradora o sembrador, pescadora de hombres. Las iglesias se van muriendo cuando no pescamos. Las iglesias se van muriendo cuando no sembramos. Cuando estamos nomás bien a gusto viéndonos unos a los otros. Y cuando estamos así, lo que pasa es que nos vemos todos los defectos. Y empiezan en la iglesia, empiezan los desacuerdos, empiezan las riñas y todo. ¿Por qué? Porque no estamos sembrando, porque no estamos pescando. Estamos enfocados adentro y no afuera. El reino de Dios va a seguir avanzando con usted o sin usted, conmigo o sin mí. El reino de Dios va a seguir avanzando. Dios le da a cada uno de sus hijos, fíjese bien, el privilegio de involucrarse en el avance del reino de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a decir como Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Cuando esté en la eternidad con Cristo se va a dar cuenta que pudo haber hecho mucho más para avanzar el reino de Dios. Empiece ahora. Anuncia el evangelio de salvación a las personas a su alrededor. A esa persona que el Espíritu Santo le está diciendo, háblale de Cristo. Y usted dice, no, que lo haga alguien más. No, si Dios
pone en su corazón, hágalo usted, hágalo usted. Es un privilegio ser usado por Dios, ser usada por Dios. Las almas, hermanos, están muriendo, están yendo al infierno, a la condenación eterna. Que nuestras manos estén limpias. Si no quieren, que no sea porque nosotros no les anunciamos la palabra o porque les dimos mal testimonio, porque no vivimos como Dios quiere, una vida santa delante de Él. Que el Señor nos ayude. La tarea es difícil, hermanos, sí, pero es posible con la ayuda de Dios. Vamos a terminar aquí. Pero antes, le quiero dar una oportunidad a usted que nos escucha, que nos está viendo desde hace tiempo, o quizás es la primera vez. Reconozca todas las veces que ha escuchado la palabra de Dios, que alguien ha tomado de su tiempo y ha venido delante de usted y le ha hablado de Cristo, del Evangelio de Salvación, y usted ha dicho no, ahora no, después. Nadie le asegura una siguiente oportunidad. El día de salvación es hoy. Reconozca que necesita a Cristo Jesús para que perdone sus pecados. Dígale al Señor, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, salva mi alma, dame vida eterna, Señor, y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame a vivir de aquí en adelante para ti, para consagrarme a ti y dar un buen testimonio. Si usted lo hizo sinceramente, Cristo le salvó y Cristo le dio una vida nueva en este momento. De aquí en adelante usted va a vivir para Él, va a vivir una vida nueva. Viva para su Señor, vaya a una iglesia, reúnase allí y sírvale a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.